Iván Cepeda ganó en el Caribe, ganó en los 8 departamentos de la región, sacó más votos que Abelardo de la Espriella y además amplió la votación que el pacto histórico había obtenido hace 4 años con Gustavo Petro. Pero esa es solo una parte de la historia, porque el resultado también deja otra lectura. Cepeda ganó el Caribe, sí, pero no con la ventaja cómoda que el pacto necesitaba para compensar la ventaja nacional que De la Espriella le sacó en primera vuelta. Y ese dato cambia la forma de leer el mapa electoral del Caribe. En el Caribe colombiano, Iván Cepeda sumó 2.246.894 votos. Abelardo de la Espriella obtuvo 1.685.449. Eso significa que Cepeda le sacó una ventaja de 561.445 votos en esta región. A primera vista es una diferencia amplia, pero puesta en contexto no fue suficiente para cambiar la fotografía nacional. De la Espriella pasó a segunda vuelta con una ventaja cercana a los 700.000 votos sobre Cepeda. Miremos en detalle cómo se movió el voto en el Caribe. El Caribe confirmó que sigue siendo una región fuerte para el pacto histórico. Cepeda ganó en Atlántico, ganó en Bolívar, ganó en Cesar, ganó en Córdoba, ganó en La Guajira, ganó en Magdalena, ganó en Sucre y ganó en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En todos los departamentos del Caribe, el candidato del pacto quedó por encima de la Espriella. Pero no todas esas victorias fueron iguales. En Sucre, por ejemplo, Cepeda logró su mayor ventaja departamental. En cambio, en Cesar la diferencia fue mínima, apenas 617 votos separaron a los dos candidatos. Ese contraste muestra algo importante. El Caribe votó mayoritariamente por Cepeda, pero no se comportó como un bloque homogéneo. El segundo dato clave que dejó la primera vuelta está en el comportamiento distinto de las capitales. Cartagena, por ejemplo, fue la capital del Caribe donde Cepeda sacó la mayor ventaja sobre De la Espriella, 96.830 votos. También tuvo ventajas amplias en Sincelejo y en Santa Marta. Pero en Barranquilla, Cepeda ganó por poco. En la capital del Atlántico, la diferencia frente a De la Espriella fue de apenas 8.792 votos. Y Barranquilla no es una plaza electoral cualquiera. Es la capital más poblada del Caribe, es el centro político del charismo y ha sido uno de los escenarios más disputados de las últimas semanas. Tanto lo ha sido que el presidente Gustavo Petro le hizo campaña desde la Plaza de la Paz a Cepeda, aunque por ley lo tiene prohibido. Allí incluso le tiró varios dardos al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Por el lado del charismo están jugados por De la Espriella. Desde abril pasado, cuando el patriarca fue a Char, le cantó el apoyo de su grupo. Desde entonces, los guiños no han faltado. Hasta los funcionarios están haciendo proselitismo a favor de la Espriella. Lo hacen de manera camuflada porque, al igual que el presidente, también lo tienen prohibido. No pueden participar en política electoral. Por eso, el resultado de Barranquilla deja una señal política fuerte. Cepeda ganó, sí, pero el voto antipetrista creció lo suficiente para cerrarle la ventaja. Hace 4 años, Gustavo Petro obtuvo en el Caribe 1.891.788 votos en primera vuelta. En esta elección, Iván Cepeda llegó a 2.246.894. Es decir, el pacto histórico creció cerca del 19% en la región. Ese es un dato importante para el petrismo. Cepeda no solo retuvo una votación fuerte en el Caribe, sino que la amplió. Mientras el pacto creció, la derecha también lo hizo. En 2022, el voto de derecha en el Caribe llegó dividido entre dos candidaturas, la de Federico Gutiérrez y la de Rodolfo Hernández. Sumados, esos dos candidatos obtuvieron 1.590.593 votos en la región y De la Espriella superó esa suma, sacó 1.685.449. Esto quiere decir que ese voto de derecha, si se compara con lo que sumaron Fico y Hernández hace 4 años, con lo que obtuvo De la Espriella este 2026, aumentó en casi 95.000 votos. Y el lugar donde ese voto más creció fue Atlántico.
En ese departamento, la derecha aumentó en 85.681 votos y de ese aumento, Barranquilla aportó la mayor parte, 65.865 votos. Dicho de otra manera, buena parte del crecimiento del voto de derecha en el Caribe salió de Barranquilla. Eso ayuda a entender por qué la victoria de Cepeda en el Caribe no fue tan cómoda como el pacto pronosticaba. El pacto creció, sí, pero Del Espriella también logró recoger y ampliar gran parte del voto antipetrista de esta región. La cuarta clave está en los territorios donde Del Espriella logró imponerse. Aunque Cepeda ganó en el balance regional, Del Espriella tuvo victorias en zonas golpeadas históricamente por la violencia. Ganó en municipios del sur del Atlántico, ganó en municipios del sur de Bolívar, ganó en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, y ganó también en varios municipios de la subregión del Canal del Dique. En algunos de esos territorios, la inseguridad, las extorsiones, la presencia de estructuras criminales y las disputas armadas forman parte de la vida cotidiana de la gente. Eso no significa que haya una explicación única para el voto, pero sí permite plantear una hipótesis. El discurso de mano dura de Del Espriella pudo conectar mejor con sectores que viven en esas zonas donde la seguridad no está garantizada y es una preocupación diaria. Este punto es clave porque muestra que el resultado electoral no solo se explica por partidos o por maquinarias, también se explica por miedos, expectativas y malestares territoriales que tienen los ciudadanos. Y otro dato que dejó la primera vuelta es el voto que no despegó. En el Caribe, Paloma Valencia no logró una votación fuerte. La candidata del Centro Democrático apenas sumó 115.791 votos en toda la región. En Atlántico incluso quedó de cuarta detrás de Sergio Fajardo, a pesar de que su partido tiene allí a uno de los principales congresistas del Caribe. Y ni siquiera en Córdoba, donde el uribismo ha tenido presencia electoral por años, logró una votación alta. Ese dato refuerza una lectura. En esta elección, el voto de derecha en el Caribe no se organizó alrededor del uribismo tradicional, sino alrededor de la Espriella. Entonces, ¿qué dejó la primera vuelta en el Caribe colombiano? Dejó una victoria de Cepeda, pero con matices. Ganó en los 8 departamentos de la región. Ganó en la mayoría de las capitales. Amplió la votación del pacto frente a 2022. Sin embargo, no logró una ventaja regional suficientemente amplia para compensar el resultado nacional. Y al mismo tiempo, Del Espriella mostró que puede crecer en el Caribe, especialmente en Atlántico, Barranquilla y varios municipios golpeados por la violencia. En una sola frase, Cepeda ganó, pero no arrasó en el Caribe como su partido lo pronosticaba. En la Contratopedia Caribe seguimos revisando los datos de esta primera vuelta para entender cómo votó esta región, qué cambió frente a 2022 y qué señales deja el Caribe de cara a la próxima vuelta presidencial. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en la campanita. Con eso nos ayudas a seguir haciendo público lo público.